Y hoy no es un día cualquiera, hermano. Es un día donde nos hemos congregado, gloria al Señor, de diferentes lugares, para bendecir, agradecer al Señor, pero a la vez, gloria al Señor, también en esta parte, después de escuchar la palabra del Señor, después de ser fortalecido por el Señor, también participar de la mesa del Señor. Amén, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, esto va más allá, gloria al Señor, de apellido, va más allá de carne y sangre, es la comunión. Amén. Es la intimidad con Cristo. Voy a leer una cita en San Lucas 22, gloria al Señor, donde en el verso 14, mire, hermanos, lo que brota del corazón de Jesús frente a sus discípulos, gloria al Señor. Trasladémonos ahí, en ese momento, donde Jesús y los discípulos, Jesús antes de la muerte, antes del sacrificio, gloria, antes del cumplimiento de ir a la cruz, expresa, gloria al Señor, esto delante, gloria al Señor, de aquellos que Él había llamado. Dice San Lucas 22, verso 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con Él los apóstoles. Y verso 15, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y el verso 19 también dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros os es dado, y haced esto en memoria de mí. Y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, el mismo Señor, expresando lo que había en su corazón, dice, ¿cuánto he deseado? Escuche bien, ¿cuánto he deseado? Ese deseo también se traslada en este momento, en este instante, en estos tiempos que nos ha alcanzado, a cada uno de vosotros que Dios lo ha llamado, que Dios nos ha llamado. Amén, hermano, porque Dios, el Señor, nos llamó. Y también a través del Espíritu Santo, y esta palabra nos trae una vez más a memoria, diciendo el Señor, ¿cuánto he deseado de esta comunión? ¿Cuánto he deseado participar de esta mesa con ustedes? Esto fue inculcado, fue transmitido, este sacramento fue enseñado por el Señor para hacerlo todas las veces que nos reuniésemos, todas las veces que nos congregásemos en memoria de Él. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Acá reconocemos, priorizamos, ponemos en alto lo que Cristo ha hecho por nosotros, hermano. No se compara nada en esta, no hay gloria en este mundo, nada se compara a lo que Cristo ha hecho por usted, por mí. Amén. Derramó sangre en la cruz, entregó su cuerpo por amor a nuestras almas, hermano. No había precio más alto que se podía pagar, solamente la sangre del Cordero, de este Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Amén, hermano. Por eso, con esa solemnidad, con esa disposición en el corazón, vamos a disponer, hermanos, el participar de la mesa, que son el pan y la copa, que son un símbolo, gloria al Señor. Pero Dios, el Señor lo mandó, dijo, hágalo en memoria de mí. Y teniendo, ¿qué esperanza? La esperanza de que un día, como dice acá, como el Señor dijo, no la beberé más, gloria al Señor, hasta que el reino de Dios venga, hasta que se cumpla. Habrá un cumplimiento, amén, hermano. La iglesia, la novia, la esposa del Cordero, será, gloria al Señor, llevada a esa boda, amén, hermano. Se cumplirá, gloria al Señor, donde Cristo mismo, gloria al Señor, ahí estará. ¿Cuánto creen eso, hermano? Esa es nuestra esperanza.
Por eso transitamos por este mundo esperando, gloria al Señor, con esa esperanza viva de que un día se cumplirá en el reino. Y gloria al Señor que Él tuvo misericordia. Nosotros no teniendo ningún privilegio, ningún mérito, pero nos llamó, amén, hermanos, a participar de esto, hermano. Gloria al nombre del Señor. Así que, hermano, gloria al Señor. Vayámonos con esta frase donde dice: cuánto he deseado. El deseo del Señor está ahí. El deseo que lo hagamos cada vez que nos reunamos. Amén, hermano. Gloria al Señor. Y nos dirigimos a 1 Corintios, capítulo 11, gloria al Señor. Ya vamos alistándonos también. Por favor, los hermanos que van a servir la mesa, por favor, pasen adelante, los que ya están anunciados. Acomoden la mesa, por favor. Gloria al Señor. Hermano Félix, hermano Daniel, hermano Celso también, que nos van a ayudar a servir las mesas. La mesa, acomódenlo por favor acá ya. Vayan acomodándolo. Gloria al Señor. Hermano Celso, ¿quién más? También para que nos ayude. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? 1 Corintios capítulo 11. Muy bien. Lecturo el verso 23. Adelante. Dice la Escritura: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, y esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan, bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Dice acá: probémonos cada uno, pruébese cada uno a sí mismo. Dice acá: que nos examinemos a nosotros mismos en este transitar, en este andar, gloria al Señor. Vamos a participar, gloria al Señor, conmemorando. Es una conmemoración, por eso, en memoria de mí. Amén, hermanos. Así que todos los bautizados, gloria al Señor, los que están en plena comunión, vamos a participar de este pan y de esta copa, gloria al Señor. Y voy a invitar a los hermanos, por favor, que nos van a ayudar aquí en la mesa. Voy a invitar al pastor Edwin, que pueda orar por los elementos. Amén. Nos puede ayudar, gloria al Señor. Y los hermanos del himno también podemos acomodar, gloria al Señor. Hermano, sáquenle la... Puesto de pie, hermanos, oramos. Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor, tan hermoso. Gracias, Señor, porque podemos participar en este momento. Lo que tu palabra nos enseña, Señor, como fue leído, Señor, el pan que es símbolo de tu cuerpo, la copa, Señor, que es símbolo de tu sangre.
Y tu palabra nos enseña, Señor, que cada vez que lo hiciéramos en memoria de ti. Señor, gracias por esta bendición. Y gracias por cada corazón presente en esta mañana, Señor, en esta tarde. Señor, te pedimos la bendición, Padre, para que podamos participar, Señor, y ser renovados y ser fortalecidos por ti y por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias en esta mañana. De la manera que, Señor, tu palabra nos enseña que el Señor tomó el pan y dio gracias. De la misma manera, Señor, damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, por este pan que es símbolo de tu cuerpo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esa sangre que ha sido derramada en la cruz del Calvario. Señor, gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y bendecimos tu nombre. Amén y amén. Gracias, Señor. Cantamos un himno, gloria al Señor. Ahorita nuestros hermanos van a repartir las copas también. Que mi tiempo todo esté consagrado a ti, Señor. Que mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo pueda ir. Y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Que mis labios al hablar hable solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Sí. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad.
Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo yo quiero ser. Lávame, lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Lávame, lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame, lávame en tu sangre, Salvador. Sí, Señor. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Toma, Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Toma en fin mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame, lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida, traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo pueda ir. Y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame, lávame en tu sangre, Salvador. Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mi vida entera esté consagrado a ti, Señor. Que mis manos pueda guiar
Señor, tuya por la eternidad. Lávame, Señor, lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Tomen asiento en sus lugares un momento. Gloria al Señor. Por favor, ¿todos los bautizados tienen el pan y la copa o a alguno le falta? ¿Todos tienen? Gloria al Señor. ¿Las cocineras también? ¿Todos? Todos. Amén. Si a alguno le falta, para que haga llegar. Bien, gloria al Señor. Escuche, por favor. Dice la palabra, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, y haced esto en memoria de mí. Y vamos a participar de este pan en memoria del cuerpo que fue entregado de Jesús por amor a nuestras almas. Participe del pan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Coma del pan, hermano. Gracias. Gracias, Padre, por el cuerpo que fue entregado por amor a nuestras almas, clavado en esa cruz, latigado, entregado para redimirnos del pecado. Gracias, Padre. También dice la palabra, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, y haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Simboliza el nuevo pacto hecho en la sangre de Cristo. Vamos a participar de esta copa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Beba de la copa, hermano. Gracias. Gracias por esa sangre que se derramó en la cruz. Gracias por esa sangre que compró, que pagó el precio muy alto para la redención de nuestras almas. Gracias. Bendice a tu pueblo, Señor, que ha participado de esta comunión, de esta conmemoración, la cual tú, Señor, instituiste y dijiste, hágalo en memoria de mí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. El pueblo va a responder con un amén a la palabra del Señor. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Amén. El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Amén. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. Que el Señor siga enviando bendición. Amén. Bendiga al pueblo, bendiga a sus hijos, a sus hijas, espiritualmente, ricamente, con la bendición de lo alto. Amén. Un cántico, por favor, mientras se recogen, gloria al Señor, los vasitos. Pongámonos de pie, hermanos, gloria al Señor. Vamos a cantar al Señor, agradecer al Señor. Alegría, gozo, gloria al Señor, porque salimos bendecidos en esta tarde. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Amén, 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 amén.
Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén. Amén. Amén, 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 amén. Mi vida la rindo a tus pies. Cuando veo tu gloria y tu poder, en mi alabanza te canto amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Sí, las promesas del Señor son siempre amén. Sí, cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén, amén. Amén, 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 amén. Mi vida la rindo a tus pies. Cuando veo tu gloria y tu poder, en mi alabanza te canto amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Mi vida la rindo a tus pies. Cuando veo tu gloria y tu poder, en mi alabanza te canto amén, amén. En mi alabanza te canto amén, amén. En mi alabanza te canto amén, amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a levantar nuestra mano, vamos a glorificar al Señor. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor. Tome su asiento, por favor. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga, gloria al Señor. Tome su asiento. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bien, hermanos, nos ponemos en pie. Nos ponemos en pie. Ya vamos a pasar. Pero antes de pasar, hay algo especial. Gloria al Señor. Vamos a levantar la segunda ofrenda, la ofrenda misionera. Como todo ayuno de Santa Cena, son dos ofrendas, ¿verdad? La ofrenda local y la ofrenda misionera. Y nos ponemos en pie, sin tristeza, por favor, sin tristeza, contentos y gozosos. Gloria al Señor.